argentinos, hoy es un día histórico para nuestro país. Después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia, hoy comenzamos formalmente el camino de la reconstrucción. Entre muchas reformas, el decreto incluye: 1. Derogación de la ley de alquileres para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea. Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino. Derogación de la ley de tierras para promover las inversiones. La patria no se vende, la patria no se vende. Puede ser que haya gente que sufre síndrome de Estocolmo. ¿Cómo sería eso? Y básicamente están abrazados y enamorados del modelo que los empobrece. Pero eso no es la mayoría de los argentinos. Nos sorprende esta medida absolutamente ilegítima que tomó ayer el presidente con la emisión de un DNU que no tiene ni necesidad ni urgencia en todo lo que interpreta. Ayer el presidente rompió todo lo que tiene que ver con los valores republicanos, con los valores institucionales, con lo que establece la Constitución Nacional, y la gente reaccionó como reaccionamos todos. El DNU es un pedacito de las reformas que quiere hacer Javier Milei. ¿Por qué? Porque son las cosas que tienen que ver estrictamente económicas. O sea, si vos querés hacer una reforma de educación, no la ponés en un DNU. ¿Por qué no la mandó al Congreso? Porque la idea era dar esta imagen de cambio de régimen. La señal se da cuando tenés un presidente que dice estoy dispuesto a cambiar cosas que otra gente... Es una cuestión de convicción. No, bueno, convicción claro que tiene. Pero digo, lo que quiero decir es, la emergencia está en la necesidad de dar una señal de que Argentina cambia de rumbo. De lo que dice el presidente en sus ironías o lo que dice Tusener en sus ironías, eso corre por cuenta de ellos. Nosotros representamos a una parte de la sociedad argentina y hoy creemos que el conjunto de la sociedad argentina, trabajadores y no trabajadores, pymes, empresarios y demás, están siendo vulnerados absolutamente por algo inconstitucional y que no respeta los valores republicanos de la Constitución Nacional. ¿Es negociable Perdón. ¿Es negociable la reforma laboral? No hay nada negociable si ya te la pusieron. ¿Cómo? En las filas propias estaban sorprendidos el nivel de profundidad en la decisión. Tengo varias les aviso ¿Y les aviso? Que viene más. ¿Viene más? Hay más, sí, hay más. Pronto se van a enterar, digamos, ahora vamos a estar llamando a extraordinarias y vamos a mandar un proyecto de ley, digamos, que contiene aspectos también sobresalientes en lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. Hoy el presidente salió con todo a defender la contundencia del mega DNU, del decretazo, que algunos dicen que no es un decreto de necesidad de urgencia, es cientos de decretos de necesidad de urgencia en el formato de uno solo, porque se derogan más de una treintena de leyes, más otras tantas leyes en términos reglamentarios y demás. Es decir, es un DNU muy fuerte, que barre con una gran cantidad de leyes en el Congreso. Y ha habido críticas de todos los sectores, incluso sectores de Juntos por el Cambio, que es el sector que
está más cerca hoy y que le da soporte político al gobierno de Javier Milei. Uno tiene la impresión de que el presidente, alguien le ha hecho creer, o él mismo piensa, que está emulando a Carlos Menem, que es una especie de Carlos Menem 4.0, es decir, un Carlos Menem del siglo XXI, ¿no? Del 2023. O alguien le hace creer al presidente que ese es el camino que debe seguir. Fíjense este tuit de Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados, es decir, el hombre clave de Javier Milei en todo el armado en la Cámara de Diputados. Lo que hace en el tuit, ahí se ve, después por ahí podemos, ahí está, agrandar un poco la imagen, es lo que veníamos mostrando hasta ahora. Arriba está Menem en el año 89 con todo su gabinete, flanqueado por Cavallo, por Dromi, por todos sus ministros, anunciando un mega decreto de desregulación económica, que incluía también todo el tema de las privatizaciones, entre otras desregulaciones. Y abajo está el presidente Milei en una puesta en escena muy similar, yo diría casi calcada, con sus ministros ayer a la noche anunciando este mega DNU. Y Martín Menem comienza la reconstrucción de la Argentina. Yo creo que hay un riesgo para Milei de creerse Menem, o que le hagan creer que está en el mismo contexto social, político y económico del expresidente Carlos Menem. Porque hay diferencias muy notorias. La primera de todas es que Menem envía este mega DNU en el año 89, cuando también había una convulsión económica enorme, pero tenía la Corte Suprema menemista, la mayoría automática, que cada vez que fue impugnado todo el tema de las privatizaciones, había un per saltum y decidía a favor de lo firmado por el expresidente Menem. Es decir, de hecho, uno de los integrantes del cerebro desde el punto de vista legal de Carlos Menem, que hoy está con Javier Milei y Rodolfo Barra, formaba parte de esa Corte Suprema, de esa mayoría automática. El segundo punto de diferencia es que los sindicalistas estaban fumando habanos en la Quinta de Olivos con Menem. Es decir, los gordos de la CGT, los pesados de los gremios más importantes, estaban apoyando todo el proceso de transformación de Menem. Había muy poquitos que habían quedado afuera de eso. Los gremios ferroviarios, Moyano, que no era el Moyano de la década pasada, era un Moyano que recién empezaba a cobrar poder, pero los gremios estaban todos alineados con Menem. Todos los sindicatos fumaban habano en Olivos con Menem. Además del reparto de los negocios que se abrió en la década del 90. El otro punto fundamental, me parece, y que marca una diferencia, es que Menem tenía alineado a todo el peronismo, a todos los gobernadores, la mayoría en Cámara de Diputados y la mayoría en el Senado. Y operaba, ha habido leyes muy polémicas de privatizaciones, ¿se acuerdan? Por ejemplo, la del gas, en la cual, aún con el radicalismo poniéndose del otro lado, bueno, iban a fondo, no solamente el decreto, sino también con las leyes. El otro punto fundamental, me parece, y que tiene que ver con algo que se ha expresado en las últimas horas por muchos constitucionalistas, hoy vamos a hablar con un constitucionalista, pero fíjense lo que dice el doctor Daniel Sapsay, que es profesor de Derecho Constitucional, antikirchnerista acérrimo, ha pasado todo el periodo kirchnerista denunciando los atropellos institucionales y jurídicos del kirchnerismo, según su interpretación. Dice que votó a Milei, pero que este decreto, este DNU, es inconstitucional. Y que, efectivamente, dice incluso más, que ni Menem se había atrevido a tanto, no sé si ahí está la cita textual, la placa siguiente, y que el presidente Milei avanzó, en este caso, con un paso en falso con este DNU, de alguien que, insisto, está de acuerdo con todas las desregulaciones que impulsa el presidente Milei,
Pero así como cuestionaba en los 90 al menemismo y en la década pasada al kirchnerismo, hoy dice esto no puede pasar en esta característica, porque se arroga al presidente la facultad de legislar y eso corresponde al Congreso, al Poder Legislativo. Y digo que ese punto es importante porque me parece que hay que poner en perspectiva las reformas, aún las reformas que quiere llevar a cabo Milei. He visto a muchos dirigentes del PRO, sobre todo Mauricio Macri, los que están totalmente alineados con el expresidente Macri, defendiendo, apoyando esto. Y apoyándolo por una cuestión ideológica, porque verdaderamente creen que este es el modelo de país para llevar adelante. El problema es que si esto se hace por DNU, aun si fuera la mejor receta de regulación económica para generar una Argentina en crecimiento, en desarrollo y demás, el riesgo que tiene es que si falla, y en la Argentina puede fallar, que económicamente creas que venís a refundar el país, lo terminás refundiendo, el riesgo que tiene es que dentro de 4 años o dentro de 8 años haya un presidente del signo exactamente contrario y venga con un DNU y nos imponga un régimen comunista. Es decir, que avasalle todas las leyes porque esto queda a tiro de otro DNU. Entonces me parece que el presidente Milei ha hecho una especie de declaración de principios, y ahora vamos a hablar con Javier Calvo, si efectivamente esto tiene margen de avanzar o no, porque por otro lado hay un punto fundamental. Esto no tiene nada que ver con un plan de estabilización económica, con lo que vos necesitás en este momento para frenar la inflación, para evitar una nueva devaluación, para salir de la crisis permanente de los últimos años. Esto en todo caso tiene un impacto, si se pudiera aplicar y si fuera efectivamente beneficioso, en el mediano plazo. Pero por una cosa es el plan de estabilización económica que todavía está ausente. Lo que estamos viendo hasta ahora es un plan de sinceramiento, de precio, de devaluación. Algunos a medio, todavía falta el tema de la suba de tarifas, falta coordinación. Hay básicamente un plan de sincerar, porque no hay dólar en el Banco Central, y ver si con con esta devaluación que se aplicó la semana pasada se recomponen algunos equilibrios. Pero falta un plan de estabilización. Ahora, esa es hoy, se supone, la prioridad del presidente Milei. Esto otro, que Milei lanza ahora porque cree que está, y creo que está en lo cierto, en el momento de mayor poder, no quita que sea necesario el plan de estabilización. De hecho, Menem también hizo lo mismo. Menem en el 89 lanza, sin tener el plan de estabilización, todo el decreto de desregulación, las privatizaciones y demás, y en el año 90 tiene la segunda hiperinflación. La primera con Alfonsín, la segunda con Menem. Y después logra encaminar la situación económica gracias a la convertibilidad y gana la elección en el 92 de medio término, pero tenía el mandato de 6 años. Era previo a la reforma del 94, es decir que Milei hoy tiene, para las urgencias de su mandato, un panorama totalmente distinto. E insisto con este punto, todavía no hay un plan de estabilización en marcha, hay un incipiente plan de sinceramiento, en el mejor de los casos, y ayer abrió todos los frentes. Es decir, ayer abrió los frentes con el Congreso, los frentes con el sindicalismo, los frentes con sectores empresarios afectados por el DNU y sobre todo el frente judicial, el frente con la justicia y con la Corte Suprema de Justicia. Javier, bueno, pongamos en perspectiva cómo han sido las repercusiones el día después del mega DNU del presidente Milei. El día después estaban exultantes en el gobierno hoy. Había euforia por las repercusiones que había tenido el DNU. De hecho, se lo aplaudió a Javier Milei, al presidente de la Nación, en la reunión de gabinete habitual de la mañana. Hubo salidas de Milei por radio, la primera entrevista que da siendo presidente en ejercicio. También Sturzenegger, lo veíamos en el video, en el tape de inicio, en el resumen. Y mientras el gobierno salió a bancar y se mostraba exultante, y Milei promete que va a haber más, que tienen que ver con un paquete de leyes que va a enviar al Congreso, esta vez sí, el peronismo se pintó la cara, la CGT,
el bloque de Unión por la Patria en el Congreso, en la Cámara de Diputados, básicamente. También los movimientos sociales. Mañana ya hay una convocatoria de Beliboni del Polo Obrero en el Ministerio de Desarrollo Social, en un pedido de audiencia, la ministra Petovelo, que no va a tener éxito, obviamente. Y el resto de la oposición se dividió entre los que apoyan a pie firme, como Mauricio Macri desde el exterior, a través de un tuit, al que se sumó también a pie firme apoyando Diego Santilli. A ver, veamos, vamos punto por punto. Entonces, este es el tuit de Macri apoyando el DNU de Javier Milei. Exactamente, ¿no? Responsabilidad y grandeza, plantea el expresidente. Bueno, y cuenta ahí de que es necesario tomar medidas drásticas para cambiar de raíz la economía argentina, y apoya. No habla nunca del DNU, no habla nunca de que si es constitucional, no es constitucional, tema menor, ¿no? Macri íntimamente cree que Milei se animó a hacerlo, que él no se animó, y algo peor, piensa que su equipo político le dijo que no tenía que hacer este tipo de cosas. Bueno, hoy se arrepiente y le agradece a Milei que lo reivindique a la distancia. Y por ahí hay una frase más abajo que desde la época de Carlos Menem, que decía, soy yo o el caos, y después la pregunta de todos los presidentes eran si eran ellos y el caos, es decir, las dos cosas a la vez. De un lado hay una oportunidad, del otro lado es la ruina y el colapso, ¿no? Dice también Macri, revivando esa idea de soy yo el caos, lo decía Menem, lo decía Cavallo en su momento, porque venían efectivamente de la hiperinflación, que es esto, la oportunidad, o como dijo, el colapso. O el colapso. O el colapso. La ruina y el colapso. Sí. El resto de la oposición no peronista no planteó grandes objeciones, el caso de Rodríguez Larreta, el caso de Martín Lustó. Veamos el de Rodríguez Larreta, porque atención, porque acá lo que hay que ver no es lo que piensa el kirchnerismo, que obviamente se va a oponer. ¿El kirchnerismo cuántos diputados tiene? Tiene 101, creo. Bueno, acá lo que hay que ver... Primera minoría. Es lo que cuentan por fuera del kirchnerismo. Es decir, acá hay que ver los que se alinean con el pro... no al con el radicalismo, con la coalición cívica, y hoy Larreta puso así no. Así la Argentina necesita reforma, pero no por decreto, es un instrumento para que esto suceda, es una ley del Congreso, tenemos que evitar que en 4 años otro presidente con un DNU similar pueda dar todo marcha atrás. La división de poderes es la pieza central de nuestra República. Martín Lustó, flamante presidente del radicalismo, plantea en un largo hilo de tweets algo parecido. Dice que lo tiene que debatir el Congreso, se tiene que acordar en el Congreso, se tiene que discutir en el Congreso, y que algunas normas, indudablemente el DNU, se podrían aprobar y otras no, pero que tiene que ser siempre en el Congreso. Eso fue lo que planteó Lustó, que representa a gran parte del radicalismo. Dice, como presidente del radicalismo. Un DNU fuera de la legalidad que interfiere en múltiples áreas de la vida y la actividad. Así no funciona una democracia plena. Atención que Lustó encamina unos 30, 35 diputados. Exactamente. También Pichetto, que está en un bloque federal, que ya tiene 9 diputados. 30 y pico de diputados. Sí, no, porque armaron ahí como un interbloque en donde donde está la gente de Pichetto, partidos provinciales de Misiones, de Salta, que dejaron Unión por la Patria. Juntaron ahora un buen número porque es clave para el reparto de comisiones. Es un viejo tema que hay siempre en las cámaras. Pichetto, ¿qué dijo? Esto es una república, el presidente debe gobernar con el Congreso, no contra el Congreso. Muchas de las reformas planteadas deben ser tratadas por ley y seguramente muchas podrían tener su aprobación. Es decir, mantienen esta línea de que no es que están en contra de las medidas necesariamente, sí en cómo se quieren sacar vía DNU. Lo mismo Margarita Stolbizer, que también, que está en este bloque. Ojo, el tema yo no sé si Pichetto tiene 30 diputados atrás, pero si sumamos 100 del kirchnerismo, sumamos 35
30, 35 de los radicales y 30 atrás de Pichetto, con que sumamos 9 atrás de Pichetto, ya tenemos 140 diputados. Recordemos que supera la mayoría de los 129 diputados. Alguien me decía hoy, de la oposición, de Juntos por el Cambio, me decía que si Milei hubiese querido avanzar con alguna de estas leyes, en el Congreso en diputados tenía 140, 150 votos. 140, 150 votos, es decir, la posibilidad de aprobarlo, un poco lo que decía Pichetto. Que si avanza por decreto tiene el riesgo de tener 140, 150 votos en contra. Sí. Tal vez peor en el Senado. En el Senado un escenario peor que en diputados. Igual habría que prestar atención a cómo juegan los gobernadores acá, ¿no? Porque recién ahora los gobernadores, sobre todo de Juntos por el Cambio, no los gobernadores peronistas que se juntaron el otro día, que hicieron un comunicado donde pusieron a 2 gobernadores que no firmaron el comunicado, pero recién están saliendo Frigerio, por ejemplo, Puyaro, a decir, che, están buenas las medidas, son necesarias, pero no sabemos si es la manera esta, ¿no? Si es por acá. Pero no fueron tan contundentes como Lustó, por ejemplo. Y apareció también un tuit del inefable expresidente Alberto Fernández. No, el de Margarita Stolbizer está a tono con lo que planteábamos, que siempre dice que hay que tratarlo en el Congreso. Alberto Fernández en viaje ya a Madrid, ¿no? Criticando, en vez de tener un poquito de autocrítica. Pero Alberto Fernández no tiene un diputado en la Cámara de Diputados. No, y no tiene cara. Ojo, porque acá viene... Claro, además de diputado no tiene todo cara. lo de menos. Ojo, Claro. porque acá viene en el Congreso, cuando Milei dice hay más, fíjense, Milei dice viene más en el Congreso, mirá. En las filas propias estaban sorprendidos el nivel de profundidad en la decisión. Tengo Y varias les aviso preguntas para... ¿Y les aviso? que viene más. Claro, ¿Viene más? Hay más, sí, hay más. Pronto se van a enterar, digamos, ahora vamos a estar llamando a extraordinarias y vamos a mandar un proyecto de ley, digamos, que contiene aspectos también sobresalientes en lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado. Ojo, porque me dicen que obviamente lo que va a ir a extraordinarias es, por ejemplo, la restitución del impuesto a las ganancias. Sí. Que ese es un gran problema en el Congreso. Es un gran problema en el Congreso para Milei, porque Milei quiere avanzar con eso. Rápidamente. Pero hay un gran problema ahí, gran problema, porque no solamente son los 100 diputados del kirchnerismo, más algunos del sindicalismo, del peronismo federal. Hay gobernadores, todo lo de la Patagonia, de Neuquén para abajo, todos, que no pueden apoyar la restitución del impuesto a las ganancias. Porque se les incendia la provincia con los trabajadores petroleros, con los trabajadores del gas, con trabajadores que ganan por arriba de la imposición de impuestos a las ganancias. Me dicen que hay un gran problema con eso. Por eso los gobernadores le insisten con que coparticipe el impuesto al cheque, que es imposible para Milei, le agranda el agujero fiscal. Pero ojo que, por eso, cuando hay más, ojo que se va a complicar. Y es más, me dicen que Milei debiera avanzar con un decreto para suspender la movilidad previsional, porque ese es el otro problema que va a tener el Congreso. Como hizo Alberto Fernández, que suspendió la movilidad previsional por decreto, que no vaya con el proyecto de ley de suspensión al Congreso, porque va a ser otro problema en el Congreso, que por ahí le conviene, no lo metió en este DNU, no. La suspensión, obviamente es un costo político, pero ojo que me dicen que ganancias y movilidad previsional son dos problemas para Milei en el Congreso. Y que tal vez uno, apelando a Alberto Fernández, que lo hizo por decreto, momentáneamente, ¿no? Hasta que salió el cambio de la fórmula de movilidad, podría suspenderla por decreto. Lo cual es directamente en el presidente todo el costo político. Vamos a consultar, que querías, perdón, Javier, cerrar. No. Sí. Después quería cerrar con un tema de que también están tan envalentonados que también salieron a cuestionar el cacerolazo de ayer a la noche en varios puntos del país. Completemos, porque dijo Milei que sufrían síndrome de Estocolmo. Caceroleros un síndrome de Estocolmo. Sí, fíjate, si lo quieren volver a pasar. Puede ser que haya gente que sufre síndrome de Estocolmo.
¿Cómo sería eso? Y básicamente están abrazados y enamorados del modelo que los empobrece, pero eso no es la mayoría de los argentinos. Claro, claro. Vos decís que hay gente que extraña al modelo anterior que los empobrece, decís vos. Bueno, hay gente que mira, digamos, con nostalgia, amor y cariño, digamos, al comunismo también, ¿no? Sí. Sí. Bueno, de hecho el expresidente Alberto Fernández tuiteó después de mucho tiempo, dijo que la República está en riesgo. No, la República está en riesgo con el populismo, no con libertad. Bien. Bueno, ahí está Milei. Sí, también Federico Sturzenegger, asesor del presidente, y estaba ayer en la cadena nacional presente, parado, con lo alto que es, se notaba mucho, en primera fila, y la cabeza de toda esta... Que no tiene ningún cargo formal. Formal no, es asesor, se lo presentó como asesor. En la información oficial no está la designación. No hay designación, debe ser asesor ad honorem. Hay varios funcionarios. No, bueno, pero es una situación... Asesor de Presidencia de la Nación, dice. ¿Está el decreto designándolo? No. Hay muchos funcionarios que no tienen decreto. No. No, por eso es llamativo, pero en general... Preocupados. Sí. Y están preocupados que no tengan el decreto. No, en general es el escenario ideal para un funcionario, es el tema de ser asesor no nombrado, para no poner la firma. Exacto. Bueno. Digo, hay mucho miedo a veces en alguno de poner la firma, porque así como hoy sos un ídolo, dentro de 4 años... Tribunales. Sí. Y también tenía algo para decir sobre el tema de los cacerolazos de anoche. Las imágenes de anoche frente al Congreso, y lo vamos a escuchar a Sturzenegger, que decía, bueno, no sé cómo leyeron tan rápido el DNU. Bien, ahí estaba el tema de Sturzenegger. Insisto, acá no se discute, porque en los 90 también hubo una grieta muy grande, y fue de un lado el menemismo y del otro lado un sector de la sociedad, y fundamentalmente de clase media, que se cansó del menemismo, ¿no? Pero esa grieta estuvo permanentemente, también del otro lado estaban sectores sociales, sindicalistas y demás. Es decir, hoy Milei sería el escenario ideal ponerlo del otro lado al kirchnerismo y a la izquierda, porque ideológicamente son las antípodas. Pero lo que se está discutiendo acá es si no hay un cruce transversal respecto a este DNU. No la discusión ideológica si las desregulaciones y el contenido del decreto, sino de un presidente como en su momento Menem o como en su momento Cristina Fernández de Kirchner, que con DNU pisan el acelerador. Y sobre todo que no tiene ningún tipo de peso en el Congreso. Está en comunicación Antonio María Hernández, que es profesor en Derecho Constitucional. Tengo entendido que ha integrado también en su momento la Asamblea Constituyente de la reforma constitucional. Doctor, gracias por atendernos, muy amable. Un placer, muchas gracias por la invitación. Bueno, brevemente, ¿cuál es su evaluación que hace respecto al DNU del presidente Milei? Es claramente inconstitucional porque no cumple el artículo 99, inciso 3, incorporado en la reforma de 1994, cuya lectura ya nos indica qué es lo que quiso hacer el constituyente en esta materia. Pero si hubiere dudas, también hay que ver cuál fue el espíritu a través de los debates en el núcleo de coincidencias básicas, en la comisión redactora y después en el propio seno de la Asamblea Constituyente. El objetivo fue atenuar el hiperpresidencialismo argentino, limitando los decretos de necesidad y urgencia. Diciéndolo de qué manera. En el primer párrafo se dice que el presidente no puede ejercitar facultades legislativas porque esto tendrán la sanción de una nulidad insanable, lo cual es elemental porque todos nosotros sabemos que los principios liberales, los principios republicanos, los principios de una democracia constitucional indican que tiene que haber división y equilibrio de los poderes y que es el Congreso de la Nación quien representa la soberanía popular,
quien sanciona las leyes, quien las modifica, quien las deroga. Después dice que excepcionalmente, cuando no se pueda seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes, cosa que de ninguna manera se da en este momento, porque se está esperando el dictado de los decretos precisamente para convocatorias, sesiones extraordinarias. En ese caso, cuando no puede funcionar el Congreso, porque claro, estamos en una situación bélica o en un suceso de la naturaleza que impida la reunión de las cámaras, que en modo alguno se da en este caso. Por eso digo, de ninguna manera se cumplen los requisitos de la Constitución, y dice además la Constitución, siempre que no se trate de materia penal, tributaria, electoral o de partidos políticos y que haya una situación de necesidad y urgencia, solo en ese caso el presidente podrá dictar un decreto y después se establece un procedimiento muy preciso. Tiene que firmarlo el presidente, los ministros, el jefe de gabinete, y el jefe de gabinete dentro de los 10 primeros días tiene que presentarse de manera personal ante la comisión bicameral permanente, que de paso digo está integrada por 16 legisladores, 8 diputados, 8 senadores, y estos a su vez tienen 10 días para expedirse y cada Cámara tiene que entrar a considerar el decreto de necesidad y urgencia. En consecuencia, no se cumple el artículo 99, inciso 3, pero además hay otras características muy especiales. Nunca se ha dado en la historia un decreto. Todos los presidentes a partir de Menem dictaron muchos decretos de necesidad y urgencia. El que más lo hizo fue precisamente Carlos Menem, aproximadamente 550 entre las dos presidencias. Es cierto, ha dictado más de 100 decretos de necesidad y urgencia Duhalde, 249 Néstor Kirchner, cerca de 90 Fernández de Kirchner, más de 130 el presidente Fernández, 45 decretos el presidente Macri. Es decir, se ha ido dictando decretos de necesidad y urgencia, lo cual nos lleva a una patología muy grave que afecta al sistema republicano, es lo que se llama el hiperpresidencialismo. Así que, en definitiva, en este caso concreto, ¿por qué digo que esto no tiene precedentes? Porque se trata de la modificación de aproximadamente 300 leyes, es un megadecreto de 366 artículos, no hubo ningún análisis circunstanciado para ver si algunas medidas podían tomarse por otro tipo de decretos que puede dictar el presidente, puede dictar decretos reglamentarios o los llamados decretos autónomos, o sea que en definitiva, y no hay ninguna duda que acá se ha avanzado sobre materias que son claramente del Congreso, como el dictado del Código Civil. Así que por todas estas razones, no es casualidad que ya hay muchas opiniones en el sentido que lo vengo expresando. Pero si alguien tiene alguna duda, es decir, puede ver los debates en la Convención Constituyente. Hay que gobernar con la Constitución en la mano. Doctor Hernández, hay una notoria coincidencia entre constitucionalistas ultraliberales, otros más socialdemócratas, otros más de centro y demás respecto a esto que usted está mencionando. Sin embargo, la historia marca que los presidentes han usado, efectivamente, han usado y abusado de los DNU. Algunos se preguntan, bueno, y en este caso, un presidente liberal como Milei pareciera evocar a otro presidente que se hizo liberal como Carlos Menem. De hecho, hay quienes ven la mano del menemismo también en el andamiaje legal de esto. Pero yo decía, bueno, Menem tenía la Corte Suprema adicta, ¿no? La mayoría automática. ¿Cuál sería la jurisprudencia de esta Corte Suprema frente a este DNU? La jurisprudencia de la Corte fue cambiando a partir de una serie de casos. Es un tema técnico, lo he expuesto concretamente en un libro mío que se llama Emergencias, Orden Constitucional y COVID-19. La jurisprudencia se hace clara a partir de los casos Berroqui, Video Club Dreams, sobre todo el caso Provincia de San Luis en los tiempos del Corralito. Después hay otra jurisprudencia en igual sentido, en el caso Consumidores Argentinos, en el caso Blanco, pero hay una mucho más reciente en el 2021 y 2022 en relación a los decretos de necesidad y urgencia que dictó el presidente
Fernández en relación a la ciudad autónoma de Buenos Aires, tratando de prohibir por decreto de necesidad y urgencia el dictado de clases presenciales. Esto mereció un fallo verdaderamente histórico de la Corte, dictado en muy poco tiempo. De esta Corte. Dejó sin efecto ese decreto de necesidad y urgencia. Eso fue en el 2021. Y en el 2022, cuando hubo otro decreto de necesidad y urgencia del presidente Fernández, quitando fondos de la coparticipación impositiva para destinarlos a la provincia de Buenos Aires, la Corte todavía no resolvió el fondo de la cuestión, pero sí hizo lugar a una medida cautelar modificando lo que había dispuesto incluso no solo el decreto de necesidad y urgencia, sino después una ley del Congreso, porque había violación directa de la Constitución. Así que, en definitiva, la jurisprudencia de la Corte cada día es más afín a lo que estableció el texto de la Constitución. Y en cuanto a lo otro, al dictado por los distintos presidentes, eso es propio de la débil cultura constitucional y de la legalidad que tiene la Argentina. Es lo que ha quedado probado nuevamente con la tercera encuesta de cultura constitucional que he dirigido. He publicado un artículo hace 96 horas en Clarín, haciendo una referencia a los puntos centrales sobre la muy débil cultura de la Constitución que tenemos, la situación de anomia que vivimos y que es una causa, utilizando el lenguaje de Carlos Santiago Nino, del subdesarrollo de la Argentina. Entonces nosotros esperábamos que con este nuevo gobierno, al cual esperamos que le vaya bien, donde muchos de los objetivos seguramente serán compartidos en cuanto a distintas reformas que hay que llevar adelante, pero esto debe hacerse como corresponde. Y lo que significa para un liberal, para un republicano, para alguien que cree en la democracia constitucional, es aferrarse estrictamente a la Constitución. Puede ser que uno no tenga el suficiente asesoramiento, habrá que buscarlo, pero ya es muy evidente que no se puede consentir que encima se avance de esta manera sobre el Congreso de la Nación. ¿Usted cree que el presidente Milei no estuvo lo suficientemente asesorado en esta materia? Pero no tengo la menor duda, porque si no, no hubiera firmado ese decreto de necesidad de urgencia. Hay que mirar además los fundamentos y las citas que se hacen en una pseudo fundamentación. Se hace una referencia, por ejemplo, a un dictado de decreto de necesidad de urgencia de Alfonsín. Claro, eso fue antes de la reforma y dictó muy pocos decretos. Después se hace referencia a otro decreto dictado por el presidente Duhalde, nada menos que el decreto 214, que después incluso fue declarado inconstitucional no solo por la Corte en el caso Provincia de San Luis, sino por muchos otros jueces federales. O sea que, en definitiva, además no hubo un análisis claro de lo que son las 300 leyes, porque habría que haber analizado cada una de ellas para ver cuál podía ser objeto de un decreto, por ejemplo, reglamentario, cuál de un decreto autónomo. Es decir, hay muchos análisis que hacer, pero claro, con una muy fina lectura constitucional que es elemental que se tenga cuando se gobierna. Se gobierna con la Constitución en la mano. Esto es lo que ocurre en cualquier país serio y organizado. Vos necesitas respetar la base central de la seguridad jurídica, que es la Constitución Nacional. Doctor, si el Congreso de la Nación avala el DNU, ¿eso subsana la inconstitucionalidad? O bajo ningún punto de vista. O sea, con el aval del Congreso, un juez, una Cámara o la propia Corte podría igual declarar la inconstitucionalidad. Así es, y de paso voy a decir lo siguiente. La ley reglamentaria, la 26.122, es groseramente inconstitucional. Fue dictada en el 2006 precisamente para facilitar el tema de los decretos de necesidad y urgencia. ¿Esa fue impulsada por la doctora Cristina Fernández de Kirchner, esa ley? Así es. Sí. ¿Con el objetivo de qué? De que con que solo una de las cámaras avale el decreto, el mismo tiene vigencia ya indefinida. O sea, esta es otra ley que tiene que ser revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque no hay ninguna duda, o por cualquier juez de la Nación, porque es evidente que es una ley que no reglamenta como corresponde a la Constitución Nacional. No, es muy llamativo esto que usted dice, porque aparte habla también de cómo los dirigentes políticos argentinos que se creen que cuando llegan son eternos, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner y en su momento de Néstor Kirchner, porque se sanciona una ley para reglamentar los DNU
que hace más fácil, supuestamente, la aprobación de un DNU que la sanción de una ley, porque si es una única cámara, la que... Entonces Maxi, es más fácil gobernar por DNU que andar discutiendo en el Poder Legislativo. Es así. Eso es una violación de la Constitución, es una ley inconstitucional, reglamentaria de la Constitución, como que se dictaron 2 más ese mismo año 2006 para facilitar lo que se llama el hiperpresidencialismo. Fue el año de la ley 26.080, donde se redujo de 20 a 13 el número de miembros del Consejo de la Magistratura, dándole primacía al sector político en violación de la Constitución. Luego la Corte, 15 años después, declaró la inconstitucionalidad, como ustedes saben, y ese mismo año, además, se estableció una modificación de la Ley de Administración Financiera, estableciéndose en el artículo 37 algo que es una verdadera barbaridad. O sea, darle al jefe de gabinete la posibilidad de cambiar el destino de las partidas, con lo cual se afectaba una de las atribuciones más importantes del Congreso de la Nación, que es precisamente la formulación del presupuesto. La ley de las leyes, que es la ley de presupuesto. Doctor, así que esta es la realidad de la decadencia institucional que tiene la Argentina. Muchas gracias. ¿Cómo se sale eso? Mediante reformas aprobadas de acuerdo al procedimiento constitucional. Doctor, muchas gracias. Doctor Antonio María Hernández es abogado constitucionalista, la verdad que es muy claro. Y solo una reflexión, lo que está planteando es que hoy la posibilidad de avanzar más rápido en el Congreso de Milei con este DNU que deroga 300 leyes se basa en una ley que está impugnada por inconstitucional que impulsó en 2006 Cristina Fernández de Kirchner, para poder, efectivamente, en aquel momento Néstor Kirchner, gobernar con DNU. Último momento, Javier Calvo, ¿qué pasó? La CGT decidió movilizar el miércoles a tribunales. Paro no, movilización sí, a tribunales para parar el DNU. Y después del corte te voy a contar el lío que se armó para llegar a esa decisión. En un ratito, Martín Angulo también va a contar cuáles son los pasos, el paso a paso del DNU. Las dos posibilidades que puede significar para Milei un dedo levantado, es decir, que el DNU quede firme, y la posibilidad que lo den de baja. Esto en el Poder Legislativo, después se abre el capítulo de la justicia. En Autofrance siempre con los mejores precios del país. Hoy ofrece el Peugeot 208 alta gama, el último 208 a 9.700.000 pesos, en las mejores condiciones, acercando tu usado o contado o financiado. En Autofrance tenés siempre las mejores oportunidades, ventas en todo el país, sin moverte de tu casa, con el sistema Delivery Express. Autofrance número 1 de Peugeot. Autofrance, concesionario oficial Peugeot. El mejor precio del país, contado, financiado o con tu usado y entrega inmediata. Anotá: 11 34 44 3758. Autofrance.com.ar. Perdón, hago una aclaración porque estaba pensando todavía estaba metido con la cabeza y me aclara Calvo. La oportunidad de Autofrance es 19.700.000 pesos. El Peugeot 208. El Peugeot 208. Full. Sí, el full. Es el mismo precio de antes de la devaluación, sin cambio de precio, con el mismo precio antes de la devaluación. Gracias, Calvo. Estamos con el tema del DNU en la cabeza todavía. A ver, rápidamente, pues está Alejandro Pueblas llamándome de la UOCRA, el gremio de la construcción, uno de los gremios que supuestamente está más cercano a Javier Milei. Alejandro, ¿cuál es la información en este momento? Maxi, alrededor de 40 sindicalistas en este momento reunidos aquí en el edificio de la UOCRA para, obviamente, planear si el miércoles se hace una marcha y, obviamente, se trata de derogar alguna de las leyes que Milei en este momento quiere imponer. En este momento están reunidos por eso, obviamente, dialogando para ver qué se hace y si el día posterior al miércoles, digamos el jueves, se realiza un paro general. Eso están dialogando en este momento. En minutos, aquí donde estamos parados, aquí detrás mío, van a dar una conferencia de prensa y van a contarle a los medios
obviamente, qué es lo que se está terminando de determinar aquí dentro, pero por lo que llegamos a contar, aparentemente algo de 40, 45 sindicalistas que están en este momento reunidos, determinando cuál es el paso a seguir respecto a lo que fue este DNU masivo de Milei. Alejandro, gracias. Te quedas ahí, ante cualquier novedad en la continuidad de A24. Rápidamente, Martín, ¿cómo es el paso a paso? ¿Cómo sigue el DNU? Lo primero que tiene que ocurrir es que el jefe de gabinete, según la Constitución, tiene 10 días para mandar el DNU al Congreso de la Nación, puntualmente a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que tiene otros 10 días para dictaminar sobre la validez o no del DNU. Primer punto, esta comisión todavía no está integrada. La conforman 8 diputados, 8 senadores. La Constitución dice que tiene que ser con la representación política de las cámaras y una vez que esté integrada va a tener 10 días para resolver sobre la validez o no del DNU. Lo que diga la comisión no es vinculante, es apenas una opinión que va a cada una de las cámaras del Congreso, que sí va a tener que resolver si aprueba o rechaza el decreto de necesidad y urgencia. Y como decía antes el doctor Hernández, la ley establece que si una cámara lo aprueba, ese decreto ya tiene validez, aunque la otra lo rechace. La ley de Cristina, que del está 2006, impugnada por inconstitución. La ley que reglamentó los decretos de necesidad y urgencia dice que con el aval de una cámara alcanza. La cámara no puede ponerle modificaciones al DNU, dice si está bien y está mal, y hoy se presentó el primer amparo de la justicia para pedir la inconstitucionalidad del decreto. ¿Y hubo una advertencia de Rosati, el presidente de la Corte? Habló previo al dictado del DNU respecto de qué es lo que se podía establecer por el DNU y qué es lo que no se podía establecer. Calvo. Empiezan a sonar otra vez cacerolazos por segunda noche consecutiva en varios puntos del país. Rosario es uno, La Plata es otro, Luján es otro. Acá tenemos imágenes de lo que está pasando en este momento. Y es probable, porque ya también empiezan a aparecer avisos, de que también en varios barrios de la ciudad de Buenos Aires vuelve a haber cacerolazos hoy a la noche contra las medidas económicas por DNU. Gracias, Angulo. Calvo, nos estamos retirando. Quédense con Esteban Trebuch en el aire de A24. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana 20 horas. Chau, pásenla bien.